Núñez, el saque de mano. Núñez le dio a Maldonado, Maldonado logró girar, Maldonado tocó, dentro del área está Ceballos, Ceballos gana el fondo, mete el centro, peligroso, arriba, golpe de cabeza. El centro de Ceballos, el cabezazo colocado cerca del poste de Urrecochea. Con este gol no hay resolución del título. Luis Cardoso empata. Guaraní 1, Cerro Porteño 1, gran cabezazo de Cardoso. El trabajo previo lo hizo Pablo Ceballos por la derecha, tratando de sacar un poco el juego dentro del área. Nani ganó, está en el área, sigue Nani, tocó para Maldonado, puntazo, quien llega, el remate al arco, gol. Quedó a Ceballos con todo el arco para él. El goleador se reencuentra con el gol en un momento clave, dramático, decisivo. Cerro sigue a 1 de Libertad. Ceballos agradece al de arriba. Ceballos adelanta a Cerro. Cerro 2, Guaraní 1. Ahí está, la forma en que define Pablo Ceballos, después de todos esos enredos en el área, de la forma en que cuerpeando gana la posición Nani para meter la pelota hacia el medio, que tampoco fue totalmente clara, pero hubo allí un intento ya hacia el arco, le pega en la espalda a Jordane, y allí la colocación de Pablo Ceballos, con frialdad, como juega siempre, lo cual muchas veces exaspera al público del Cerro Porteño, pero que en este caso le sirvió para que Cerro adquiera el lote de ciclón en este partido. 3 minutos más. Gran definición de Ceballos. Gran definición de Ceballos.